Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos a comenzar y vamos a hacer nuestro primer programita y vamos a explicar un poquito este paradigma, que es el paradigma orientado a objetos, por lo cual voy a abrir mi Eclipse y tengo aquí instalado una versión ya de Eclipse en mi máquina y actualmente vamos a manejar la versión 8 de Java. Poco a poco en el transcurso del curso iremos avanzando de versiones, tratando de ver cuáles son las nuevas funcionalidades que se van incorporando para poder ir aprendiendo de ellas. En la web encontramos mucho material, tutoriales, documentación de cómo instalar Java 8, el JDK, cómo instalar también Eclipse, también cualquiera que quiera utilizar NetBeans o IntelliJ sin ningún problema. Podemos utilizar cualquier IDE y como comenté, vamos a empezar a trabajar con la versión 8. Más adelante iremos avanzando las versiones y viendo las nuevas funcionalidades. Ok, muy bien. Pues ya que tengo aquí abierto mi Eclipse, vamos a crearnos aquí un nuevo proyectito, ¿no? Y le vamos a llamar Hola Mundo. Voy a trabajar con la versión de Java 8, perfecto, muy bien. Pues vamos aquí a crear mi programa y vamos a crearnos nuestra primera clase, new clase, y vamos a llamarla aquí principal. Y vamos a definir con un método main. Más adelante explicaré qué es esto del método main y para qué sirve ahorita. Ahorita el propósito de esto es entender primero qué es un objeto. Ya que estamos dentro del paradigma orientado a objetos, vamos a definir qué es un objeto. Perfecto, está bien. Este va a ser como el primer punto de ir entendiendo a qué nos referimos con objetos. Y lo primero que vamos a ubicar es entender qué es una clase y qué es un objeto. El ejemplo que doy en los cursos es como en el mundo de la construcción, entender qué es un plano de construcción. Por ejemplo, vamos a ver. Por ejemplo, voy a poner aquí un plano de una construcción, ¿no? Y voy a poner aquí, por acá voy a poner unas imágenes, ¿no? Por ejemplo, una unidad habitacional. Vamos a ver aquí algunas imágenes. Perfecto. Muy bien. Esto solamente es un demo. Perfecto. Para entender este concepto de clase y objeto, lo primero que hay que ir ubicando es que cuando nosotros nos estamos refiriendo a una clase, nos estamos refiriendo a una maqueta, a un diseño. Cuando un arquitecto va a construir una unidad habitacional, normalmente empieza aquí por los planos y va a definir todas las características que van a tener cada edificio. Imaginemos una unidad donde se van a construir 100 edificios, pues llega primero el arquitecto y diseño, las propiedades, altura, pisos, elevador, todas las características. Todo esto lo define en un plano. Esto es lo que nosotros vamos a conocer como una clase. Esta va a ser nuestra clase. Y una vez ya definidas nuestras clases, vamos a poder definir ya vamos a poder construir nuestros objetos. Los objetos serían ya los edificios, sería ya eh, eh, lo concreto. Mientras en nuestra clase solamente va a ser un template, un modelo. Pues ese es el primer punto, ubicar. Nosotros vamos a trabajar con clases, que van a ser nuestros planos, nuestros modelos, y a partir de las clases vamos a construir nuestros objetos. Eh, Al objeto también se le conoce como instancia de una clase. Vamos aquí a definirlo, vamos a ponerlo aquí, ¿no? Que un objeto es igual a instancia de clase. Perfecto. Entonces, los primeros términos que vamos a ir aprendiendo cuando estamos hablando de clase.
estamos refiriendo al plano o al modelo. Cuando estamos hablando de objeto o instancia de clase, estamos hablando acerca de ya, y ya del objeto en memoria que vamos a ir construyendo. Vamos a definir, ¿no? Y vamos a hacer este. Estamos aquí definiendo nuestro primer objeto, que es de tipo string. Algo importante también aquí ubicar para aquellos que vienen del mundo procedural es entender el significado de esta asignación. Nosotros tenemos aquí una variable de referencia. Esto va a ser muy importante ir ubicando. Esto es una variable de referencia. Esto no es un objeto. Esto que estoy aquí señalando no es un objeto, es una variable de referencia que es de tipo string. Y esta variable de referencia va a estar apuntando a un objeto que es de tipo string con el valor de hola. Esto tiene que ver un poquito, por ejemplo, con los primitivos que manejamos en Java cuando hacemos esto. Por ejemplo, vamos a poner int w igual a 5. Esto que estoy diciendo aquí es un dato primitivo. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Voy a empezar a diagramar esto para que quede un poquito más claro y entender este concepto de por qué es muy importante ir ubicando cuando nos estamos refiriendo, en este caso, en el mundo Java, a los primitivos o como conocemos en otros lenguajes de desarrollo, cuando manejamos variables. Voy a poner aquí esto. Ok, y voy a poner aquí, voy a hacer esta asignación. Puse que int w es igual a 5. ¿No? Cuando yo trabajo en este caso con un primitivo en Java, voy a poner aquí la i en minúscula. Aquí está ya, perfecto. Ok, cuando nosotros trabajamos en primitivos es muy fácil asignar una variable, le asignamos un tipo y tiene un valor. Esto es muy diferente a cuando estamos trabajando con objetos. Cuando estamos trabajando con objetos pasa algo como esto. Yo defino, vamos a definir aquí, vamos aquí a definir como lo hicimos en el ejercicio, ¿no? Definimos una variable de referencia que es de tipo string. Que esto es lo que tenemos aquí en el código. Tengo aquí una variable de eh, referencia que es de tipo string y va a apuntar a un objeto que es de tipo hola. Entonces lo que vamos a tener es algo muy parecido a esto. Se va a crear en memoria un objeto que va a ser de tipo hola. Ok. Y lo que va a pasar aquí es que esta variable de referencia va a apuntar a este objeto que es de tipo string. Entonces, esta es una de las diferencias, ¿no? Cuando manejamos, por ejemplo, en el caso de Java, cuando trabajamos con primitivos, yo defino una variable que es de un tipo y le asigno un valor. Y esto es muy común en el mundo procedural. Cuando venimos al mundo orientado a objetos, hay que entender que vamos a definir variables de referencia que van a tener un tipo y van a apuntar a un objeto que en este caso es de tipo string con el valor de hola, ¿no? Entonces, esto es muy importante para ir ubicando. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente ahora. Voy a definir una variable de referencia que es de tipo, vamos a hacer esto. Si yo tengo esto en mi programa, estoy ahora definiendo una variable de referencia con el valor de y. Lo que estaría pasando en mi programa es esto. Estamos creando una variable de referencia, que es esto de aquí. Y ahora, si yo le digo a esta variable de referencia, si yo digo así mi código, si se dan cuenta, estamos solamente creando una variable de referencia, pero que no está apuntando a ningún objeto. Si yo le digo aquí a mi variable de referencia que va a apuntar
a un objeto que es mundo, lo que estarían pasando en memoria, según acabamos de ver, es lo siguiente. Entonces aquí tengo mi valor. Estamos creando un objeto, una instancia de clase, por lo que acabamos de ver. Y este es mundo. Esto es muy importante, ¿no? Entonces, estamos creando, tengo en memoria, tengo dos variables de referencia que es de tipo string, uno con el valor de x, otro con el valor y, y cada variable de referencia apunta a un objeto. X apunta al objeto hola y y está apuntando al objeto mundo. Y esto es lo que está pasando en este programa. Voy a hacer lo siguiente. String, vamos a crearnos otro string y voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Entonces tengo ahora mi string z que apunta a donde, al objeto que apunta mi variable de referencia y. Lo que ahora está pasando en memoria es, se está creando otro objeto en memoria, perdón, una variable de referencia, string z, ¿no? Y lo que le estoy diciendo en mi programa es que va a apuntar al objeto a donde apunta a la variable de referencia y. O sea que lo que estaría pasando es esto. ¿Vale? De tal forma que si yo imprimo el valor, si yo aquí imprimo el valor de z, ¿no? Vamos a imprimir aquí el valor de z. ¿Cuál es el valor de z? Y ¿qué es esto? Entonces, por lo que acabamos de ver en mi diagrama, debe de apuntar a mundo. Vamos a verlo. Aquí ejecuto mi programa y aquí está. Z tiene el valor de mundo, ¿no? Entonces, esto también es algo muy importante para iniciar, entender que tenemos variables de referencia y que tenemos objetos en memoria. ¿Qué pasa si yo hago lo siguiente ahora? Si yo digo ahorita, aquí en este programa que estamos aquí manejando, déjenme hacerlo un poco más grande, que se pueda ver correctamente. Si yo hago lo siguiente y yo le digo ahorita, string, digo, perdón, y igual a null, ¿no? ¿Qué es lo que significa esto? Esto no significa que le esté cambiando el valor a y. Lo que está pasando con esto es que le estoy diciendo que a donde apunte y ya no va a apuntar a ningún objeto. ¿Qué es lo que pasaría en memoria para entenderlo de una forma más clara? Lo que le estoy diciendo es que que la variable de referencia y no va a apuntar a ningún objeto. Quiere decir que lo que pasaría sería algo, déjenme buscarme aquí un simbolito, esto de aquí, ¿no? Que se pierde esta referencia. Esto es lo que estaría pasando. Y ya no apuntaría a ningún objeto. Y lo que pasaría en memoria es tan sencillo como esto. Se pierde esta referencia. Esta referencia deja de existir. Y esto es lo como que se quedaría en memoria. Este es el significado de esta línea. Y ya no apunta a ningún objeto, ¿no? Sin embargo, Z se quedó apuntando al valor de mundo. Si yo vuelvo a ejecutar mi programa, quiero saber qué valor sigue teniendo Z. Vamos a pasar esta línea para aquí abajo para que puedan verlo un poquito más claro. Aquí lo pruebo, ¿no? Vamos a probarlo. Ejecuto el programa y se sigue apuntando a mundo, ¿no? Obviamente, si yo imprimo el valor de y, pues me va a decir que no apunta a ningún lado. Esto se representa como un null. Vamos a verlo. Lo ejecuto y aquí está, ¿no? Y null. Excelente, ¿no? Entonces, esto es lo que estaría pasando en memoria. Y para terminar esta primera parte, conociendo lo que son las clases, los objetos, lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a decirle aquí a mi programa, voy a decirle que x es igual a null.
¿no? Antes de esto, yo podría imprimir el valor de x, vamos a imprimirlo, yo podría imprimir el valor de x y yo sé que en este momento de mi programa x apunta a hola, que esto es lo que vemos aquí, ¿no? Entonces aquí lo ejecuto, lo probamos, ¿no? Y aquí está, x apunta a hola. Pero si yo más adelante le digo x igual a null, lo que acabamos de ver es que esta variable de referencia, esta referencia se va a eliminar. Eliminamos esta referencia. Lo que estaría pasando en memoria es que esta referencia se elimina y esto se elimina, ¿no? Quiere decir que se queda en memoria un objeto hola donde ya nadie está apuntando a este objeto. Si yo más adelante vuelvo a imprimir el valor de x, vamos a ponerlo aquí abajo, yo que imprimo el valor de x, me dice ya no apunto a nada. ¿Y qué es lo que pasa en memoria? Algo aquí interesante es que viene un componente que se le conoce como el garbage collector y lo que va a hacer el garbage collector eh, cada periodo de tiempo va a venir y va a eliminarse todos los objetos que ya no tengan, que ya ninguna variable de referencia apunte a ese objeto, ¿no? Entonces el garbage collector va a ubicar que este objeto ya no hay forma de llegar a este objeto, ¿no? Ya que ninguna variable de referencia se quedó apuntando a este objeto, ¿no? Entonces lo que va a pasar en memoria es esto. Este objeto se va a eliminar. Se elimina, viene el garbage collector y se lo lleva. ¿Qué me quedó en memoria? Me quedo con tres variables de referencia donde x y y no apuntan a ningún objeto y hay un objeto con el valor de mundo que es de tipo string donde tengo una variable de referencia que apunta a mundo. Entonces esto es muy importante, lo que estamos aprendiendo el día de hoy es a identificar, qué es lo que aprendimos hoy, que yo tengo definido clases, ¿no? Estoy trabajando en una clase que es string, que este es el modelo, y aquí creamos objetos de tipo string, los creamos asignando una variable de referencia y un objeto. Y esto es lo que estamos aquí trabajando. Y también vimos algo muy importante, es entender que los primitivos, esto no funciona de esta forma como acabamos de ver. Aquí lo único que pasa es que si yo digo después w, por ejemplo, igual a 0, no existe como tal eh, esta forma de trabajar como trabajamos con los objetos, donde vamos a ver, aquí nada más es una variable y un valor, ¿no? Lo que pasaría en memoria es esto, ¿no? W cambia el valor, ya no tendría el valor de 5, sino ahora tiene el valor de 0. Entonces esto es muy importante ya que en el paradigma orientado a objetos, varios temas que vamos a entender, es muy importante entender cuando trabajamos con variables de referencia y cuando trabajamos con los objetos, ya que esto nos va a ir ayudando a conocer y a entender perfectamente este paradigma, que es orientado a objetos. Bueno, pues hasta aquí estaríamos concluyendo este primer video acerca del paradigma orientado a objetos, que es otra vez que es lo importante entender que trabajo con clases. A través de clases construimos objetos, ¿no? Y que para construir un objeto tenemos que definir variables de referencia que van a apuntar a los objetos, ¿no? Esto que tenemos aquí. Bueno, pues muchísimas gracias y no te pierdas la continuación de esta introducción al mundo, al paradigma orientado a objetos. Muchas gracias.